Sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos y tal y como se lo anunciábamos aquí en este espacio, ya está con nosotros, y a quien agradecemos siempre su tiempo, al doctor Gilberto Herrera Ruiz, con quien evidentemente hoy, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a platicar, si a usted le parece, del tema que está inserto en la agenda política, mediática, social y académica, que es el famoso proyecto Batán, Agua para Todos. Y antes de que usted llegara al estudio, le decía yo a Alfredo, y es una reflexión que traíamos desde ayer, que hay una crítica en una corriente de Morena, encabezada evidentemente por Gilberto Herrera, hacia el proyecto Batán. Y yo a Alfredo le decía ayer, a ver, en el supuesto, sin considerar que fuera un proyecto federal por Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería la reacción? Me pongo a investigar y recuerdo que es emana de un convenio de colaboración entre el gobierno federal, la Conagua y el gobernador Mauricio Curi. Y luego entonces es un proyecto avalado por el gobierno federal. ¿Qué podríamos reflexionar en torno a ello, doctor? Sí, tuve una reunión muy interesante con la secretaria de Gobernación nuestra y muy reconfortante en el sentido de mantener y reafirmar cuál es pues la dirección política de este gobierno y por lo tanto el movimiento también, sobre todo el movimiento, que es Morena en ese sentido. Y bueno, eso mismo iniciamos con esa discusión. El presidente López Obrador, es cierto, firma en 2024, en enero, un proyecto de 4.300 millones, no de 41.000. Lo que le presentan es un proyecto de 4.300 millones para el reuso de agua para uso agrícola o industrial, no para consumo humano. Y es lo que estábamos platicando con ella, cómo se convirtió de 4.300 a 41 millones, 41.000 millones en un año. O sea, de enero del 24 al 25 ya se convirtió en 10 veces más y ya para consumo humano, ¿sí? Y bueno, entonces aclarando eso, ¿qué es lo que firmó el presidente? Ya lo cambiaron totalmente a otra expectativa. Y o sea, si fuera de 4.300 y para uso agrícola me sonaría muy bien, ¿eh? O sea, en su momento, de hecho, lo vi también y no le vimos objeción, tanto así que no hubo crítica en aquel tiempo. Y no porque lo firmara el presidente López Obrador, simplemente porque pues no se le veía una contradicción en ese tema para lo que se podía usar. Hay que recordar que el 80% del agua en Querétaro se usa para los sistemas agrícolas. Entonces, un intercambio de pozos de riego, que es agua pues, en excelentes condiciones para potabilizar, por agua de reuso, pues, y que en condiciones buenas para el sistema agrícola, no debe existir un problema. Y eso permitiría el contar con más agua, pues para el consumo humano, que eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, no creo yo que ese es el camino. Y bueno, y queda claro que la política que está siguiendo el movimiento, pues, es que el agua no debe ser privatizada. Así, aunque el gobierno diga que no se está privatizando, claro que se está privatizando porque pues un privado es el que va a hacer toda la operación de lo mismo y demás, y eso pues no coincide en ese sentido. Y analizamos también el caso de las asociaciones público-privadas, ¿sí? Que es la figura con la que se va a operar con la justamente que quieren, el sí, proyecto. ellos operar. Y se entiende muy bien cuando el privado es un experto en el tema, ya conocido y demás. Háblese, por ejemplo, un constructor de autopistas. Tiene maquinaria, tiene conocimiento y demás, de tal manera que se puede hacer un proyecto más económico, pues, ¿sí? Que si el gobierno solito lo quiere hacer al no contar con maquinaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, y lo analiza el Banco Mundial, no nada más nosotros, como las APPs hay gobiernos que han mal usado esa figura, ¿sí? Para hacer una privatización escondida y una deuda también en oscurito en ese sentido, o sea, un mal uso de ello. Y es lo que está pasando ahorita, o sea, aquí hablan de PINFRA, que es una
que no tiene que ver nada con tratamiento de agua, no le sabe nada, porque el énfasis de esta PP simplemente es quién va a financiar. Pues mejor vámonos a un banco. ¿Para qué estamos usando un intermediario que le va a meter pues 9,000, 10,000 millones de pesos y después va a querer sacar 41,000 millones? O sea, no se le ve ahí en ese sentido. Y eso es claro. Por ejemplo, fíjate, hay una APP en Israel que maneja agua para uso agrícola, pues, pero es una potabilizadora, una desalinizadora, la más grande del mundo, lo comentamos anteriormente, ¿sí? En donde el gobierno israelita le paga 10 pesos por cada metro cúbico que produzca. Incluye energía, gastos, ganancia y todo, ¿eh? Y aquí la propuesta de este gobierno es que cueste 40 y tantos y no van a pagar la luz. La CEA va a pagar la luz, que ese es el principal insumo de esas plantas, porque son grandes demandantes de energía eléctrica, o de energía al menos, para poder potabilizar un agua pues que no es apta, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo es pasar que de 10 a ese? Y aquí además se les va a pagar mientras produzcan hasta, ¿sí?, 1,800 litros por segundo. O sea, si producen 100, también hay que pagarles, ¿eh? Y ese es el tema. O sea, se ve que es un enfoque más financiero, más de negocio, pues, que de tratar el tema de la problemática del agua, ¿sí? Hace unos momentos escuchaba un programa en donde decían que era muy crítico a la postura, pero que no tenía usted propuestas. No, claro que le propusimos. Una es esa, cámbiala por la industria. Hay 10 empresas que usan la misma cantidad de agua y hace el cambio, ¿sí? O dedícalo a la cuestión agrícola y hace el cambio también a los ejidatarios, etcétera, por esta agua. En ese sentido, si el ejidatero le dice, oye, ya no vas a tener que pagar la luz para extraer el agua del pozo, que está muy abajo y que es un costo, sino te la vamos a dar y pásanos tu concesión para poder hacer agua potable. Y yo creo que mientras hay una ganancia para los agricultores, ellos felices, ya no van a poder poner el costo de la electricidad, extracción de agua, ¿sí?, en el costo de su producción agrícola. Es un ahorro, es un apoyo que se les da y esa es una gran ganancia. Segundo, también propusimos que eso se debía hacer poco a poco, una planta piloto, por ejemplo, en la universidad. Probemos, o sea, todo un año metamos agua de esta sucia, porque es agua negra, ¿eh? O sea, el agua de drenaje es lo peor, sí, ahí está lo peor de los desechos de una ciudad, tanto humanos como industriales como hospitalarios. Entonces, incluso en el debate en el Congreso, bueno, o en el sistema, esa reunión de la comisión, los mismos expertos decían que había áreas de oportunidad, así le llaman, pero al final de cuentas son riesgos de temas como los contaminantes emergentes, ¿sí?, que no están tratados en ninguna norma y que tampoco hay una garantía que se vayan a poder limpiar en estas tecnologías que están dando ahorita. O sea, otros países lo han hecho de una manera con la idea no del negocio, sino con la idea precisamente de arreglar un problema del agua. Entonces, si hay interés de arreglar el problema del agua, hay que empezarlo a tratar, ¿sí? Entonces, próxima semana, miércoles, vamos a tener una reunión en Conagua, precisamente para hablar de una contrapropuesta que podamos hacer, y va a asistir también gente del gobierno del Estado, si quiere asistir, veremos, porque vemos más interesados en el tema negocio y no en el tema de resolver el problema del agua. O sea, ellos ya quieren ya, ¿sí? Hagamos en eso 41,000 millones y a ver cuánto nos va a tocar anualmente de ese moche. Y lo hicimos con Acueducto 2, también análisis con la secretaria. Nos costó 2,000 millones, puso el privado y ha sacado más de 10,000 millones en utilidades. Prometió agua por 30 años y vean, ahorita ya se acabó. Entonces, esos son los temas, yo creo que van a ser importantes en ese sentido y que vamos a seguir trabajando. Otro de los argumentos es que sus críticas resultan infundadas porque, de acuerdo con el cronograma que presenta la propia Comisión Estatal de Agua, en el supuesto, sin conceder que se llegue a aprobar por el Congreso local, la obra se estaría ejecutando no en esta administración, sino en la siguiente, de acuerdo con el programa que ha presentado la propia autoridad. Y que de ahí que resulta infundada la crítica de ser un negocio porque no lo estaría ejecutando Mauricio Curi González como gobernador. A ver, ¿a quién le va a asignar el negocio? Y ahí está el negocio, en la asignación, ¿sí? O sea, van a hacer una licitación, ¿sí? Se le va a asignar a alguien, ahí el compromiso irrevocable de pagar
por los 30 años siguientes una cantidad de dinero para acumular al menos 41,000 millones que se va actualizando año con año. Entonces vamos a acabar pagando 70,000, 80,000 millones de pesos. Eso es un FOBAPROA. O sea, esa es la propiedad y ese está en negocio, en la asignación al privado, no en el año con año, porque ya está garantizado todo, entonces cada año pues te encargo lo que te dejé ahí. Y ese es el asunto. O sea, ya una vez firmado hay un compromiso por 30 años de pagarle a este privado. Ahorita se debería de cancelar el proyecto, se debería de posponer. No, pues, yo creo que llevarlo con calma, o sea, y esa es la idea que acordamos el secretario de Gobernación. Vamos a empezar a trabajar. Se respeta mucho y nos dejó claro la autonomía del Estado. Es un proyecto estatal, así nos lo dijo. La secretaria de Gobierno. Sí, o sea, el secretario de Gobierno dijo, ese es un proyecto estatal y simplemente el gobierno federal está apoyando y apoyará lo que se pueda al gobierno estatal. O sea, la decisión no la toma el gobierno federal de tiempos y rumbos y demás. Pero en medida que esté involucrado con agua, podemos platicar para ir afinando y mejorando, pues para que haya un mejor entendimiento y no haya estas diferencias en los pensamientos, ¿no? o en el diseño del proyecto. Y eso es lo que sea. Entonces, es claro, es un proyecto del gobierno estatal, por eso el gobierno federal no pone ni un quinto, y simplemente facilitar los permisos y demás sentido. O sea, hay una decena, varias decenas de proyectos hídricos en el país y no se consideró pues porque no va con un poquito con la política hídrica que tiene el gobierno federal. Sin embargo, como a todos los estados, habrá su apoyo en el sentido de facilitar las cosas, pero es un proyecto diseñado, decidido y en tiempos que marca el gobierno estatal, el gobierno de Curi. Pues doctor, agradecidos como siempre por su participación. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con la colaboración de nuestros compañeros de Fahrenheit 89.5 aquí en Presencia Universitaria.